Y ya recibimos en esta parte del programa al Procurador General de la República, Sergio Cosia. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Santi? Gracias por la invitación al servicio de la gente para responder lo que quieras. ¿Qué se siente después de todo este tiempo que pasó y ya después de la mochila que llevaban encima, que era prácticamente un imposible? O sea, Sí. partamos de la base de todo lo que teníamos en contra ante este juicio que había que encarar. ¿Qué se siente en este momento, doctor? Satisfacción y alivio de haber cumplido el deber, Santi. Como estaba mencionando Enrique al comienzo y ustedes estaban mencionando al comienzo, recibimos críticas. Al comienzo también a mí me parecía injustas las críticas porque nadie sabía realmente qué es lo que había detrás. Fueron 4 meses prácticamente de trabajo intenso para obtener este resultado al cual llegamos. Y como nadie conocía lo que se hacía, nadie conocía las horas sin dormir, el trabajo, estudiar 50 expedientes que nunca uno se hubiese imaginado que tenía que leer toda la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, y al recibir palo uno dice, pero espera, ¿por qué si yo estoy haciendo tan bien todo, estoy organizando todo? Pero obviamente después uno se da cuenta que es efectivamente como un partido de fútbol, para que la gente entienda en términos simples. Cuando uno ve un partido de fútbol se pone nervioso y dice, cámbienlo, sáquenlo. Al final el que gana el partido es el que mete el gol de diferencia al minuto 90. Y nosotros estamos absolutamente satisfechos, estamos contentos y estamos aliviados sobre todo. Una tensión terrible esperar esta sentencia. Me imagino. Hoy, en este mismo instante, antes de referirnos a la sentencia en sí, ¿vos pondrías las manos en el fuego, Sergio, diciendo, tengo certeza absoluta, información 100% fiable, de que Juan Arrón y Anuncio Martí están donde tienen que estar bajo vigilancia del Estado de Brasil? Y tengo que ser honesto como siempre, manteniendo la línea, y no puedo poner la mano en el fuego por eso. Esta gente nos mostró desde hace 17 años que su estilo de vida es vivir fugándose desde la clandestinidad, o sea, del lado oscuro siempre. Entonces nosotros no podemos poner hoy las manos en el fuego, que estén controlados, que ya no se estén escapando, y aunque estén controlados, ellos van a usar cualquier mecanismo para escaparse. Evidentemente, si hace 17 años ellos no se someten a la justicia, evidentemente que su intención es no someterse y van a hacer cualquier cosa para fugarse, es lo que yo creo. Estuve hablando con todas las personas que hablo que están involucradas, todas naturalmente hicieron todo el trabajo, tanto las autoridades paraguayas como brasileras, para establecer los mecanismos de control y sobre todo los mecanismos para traerlos de vuelta. La extradición, las órdenes de captura son reiteradas en código rojo a nivel de Interpol, pero necesariamente tengo que decirte y decirle a la gente que no es un seguro 100% de que ellos no vayan a fugarse. Ahora, que no sea 100% seguro que ellos no vayan a fugarse eventualmente. Cuando están en condiciones de refugiados, cuando están en condición de refugiados, ¿el gobierno de Brasil puede poner una vigilancia eventualmente o su condición de refugiado hace que ellos no puedan tener guardia policial, por ejemplo? La guardia policial que ellos tienen con su condición de refugiado es relativa. Ellos no tienen un policía constante que les está vigilando, porque justamente el estatus de refugiados los convierte a ellos prácticamente en ciudadanos brasileños mientras dure el refugio. Entonces todos los mecanismos de control son a favor de ellos, no a favor del Estado requirente. Es decir, ellos van allá y tienen un policía, el policía que esté con ellos para su seguridad, no para la seguridad de que no se escapen. O sea, al adquirir el carácter de refugiados, ellos tienen un estatus casi de ciudadanos brasileños. Entonces es difícil decir, al pedirle al Estado brasilero que ponga una guardia para evitar que ellos se fuguen. Sí existen otros mecanismos de control, por ejemplo, que ellos tienen que comunicar su residencia. Y hace poco, cuando se les notificó a ellos de justamente el pedido de revocación, Juan Arrón no estaba en su casa y se estaba mudando. Y después, cuando se dio cuenta de la notificación y de la inminente revocatoria, porque esa es una de las causales de revocatoria, ahí comunica él dónde está viviendo. Pero ya pasó que no se le encontró para una notificación. El habeas corpus que habían planteado y que se les rechazó antes del fin de semana, ¿qué es lo que buscaba, doctor? Y es el mismo que buscaba, que presentaron acá el año pasado.
buscaban que ante la existencia de una orden de captura, la orden de captura no sea aplicable a ellos. Pero es una figura inexistente. Realmente es casi ridículo pretender un habeas corpus preventivo, como lo caratularon ellos mismos. Ellos están jugando a las cartas que siempre jugaron, a despistar, a cometer actos para decir no me dan justicia. O sea, ellos siempre juegan, ellos tienen una línea que mantener, que es la de desmeritar los organismos de control y los organismos ¿Y jurisdiccionales. puede hacer algo Paraguay desde el gobierno como para solicitar a su par de Brasil una vigilancia mientras se tome la decisión de CONARE, que va a ser el próximo 14, según tenemos entendido? ¿O Paraguay no puede hacer nada desde Relaciones Exteriores, la Procuraduría, el Ministerio del Interior? No sé cuál es el organismo que debería solicitar a Brasil una protección especial mientras se defina su condición de refugiado. Todos los organismos, resulta que la condición de refugiado ahora ellos la tienen. Cuando se revoque, si es que se revoca, ellos tienen un plazo de apelación. En ese plazo de apelación sí, antes no, por lo que te dije anteriormente. El Estado paraguayo, todas las instituciones, el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Ministerio Público, ya hicieron toda la documentación y todos los pasos de inteligencia posibles para mantenerlos monitoreados. Eso sí a mí me consta, pero el pedido de vigilancia para que ellos no se fuguen se puede hacer recién una vez que ellos pierdan su estatus de refugiado. Te digo, el carácter que tienen ellos es proteccionista hacia ellos por parte del Brasil. No podemos exigir algo porque sería ir contra la naturaleza del estatus de refugiado. Cuando decías que incluso estaba en proceso de mudanza, Sí. Juana Rom, después de eso, ¿ya se lo ubicó y hoy se sabe dónde está o tampoco? Sí, hoy ya se sabe dónde está, se lo ubicó, con lo que queda claro también que la justicia brasilera tiene mecanismos de inteligencia muy importantes, porque el día que le notificaron y no estaba ahí, a la semana ya ubicaron dónde estaba. Cuando CONARE defina la suerte de Juana Ron y de Anuncio Martí el próximo 14, que es la información que ustedes manejan, estamos a 5 días nada más. Cuando defina CONARE finalmente qué es lo que va a hacer con Juana Ron y Anuncio Martí, ¿termina ahí el proceso con el eventual recurso que ellos pudieran presentar para rever esa decisión o pasa a ACNUR la decisión posteriormente? No. ¿Cómo continúa este trámite? Termina y ellos tienen solamente un plazo para apelar ante el ministro de Justicia. Y ahí termina el proceso. Y ahí ellos son ciudadanos comunes que pasan a ser prófugos de la justicia paraguaya. Y ahí tiene que darse, por parte del gobierno de Brasil, si se revocara la condición de refugiados, tendría que darse la expulsión de ellos o la extradición de ellos. En principio, ahora mismo está solicitada la extradición, para lo cual un juez federal brasilero dicta una orden de captura y ahí se los extradita. La figura de la expulsión, desconozco yo cuáles son los requisitos en Brasil para expulsar. Sería irresponsable de mi parte decirte si le pueden expulsar directamente. Pero lo que sí queda claro es que cuando se les levanta el estatus de refugiado político, ellos son ciudadanos comunes, prófugos de la justicia paraguaya. Con lo que si es que cabe la expulsión, se puede dar también. ¿En qué momento notaste que Paraguay iba a ganar esta pelea en la Corte Interamericana? Cuando leí el resumen. Antes no había Antes ninguna probabilidad. Te digo una cosa, yo realmente, como dije siempre, cuando terminamos la audiencia, cuando hicimos todo diferente, porque la verdad que hicimos todo diferente, desde el presidente de la República es el único y primero naturalmente en haber asistido a una audiencia, asistió como público. Las víctimas del flagelo del secuestro estaban presentes en la audiencia. Nosotros teníamos un estudio acabado del caso y del sistema interamericano de 4 meses y respondimos punto por punto. Fíjate que lo que manifestaste es súper importante que la gente sepa. Los fundamentos de la sentencia, nosotros en los alegatos estábamos pasándole el porqué casi matemático, que era lo que yo te había explicado alguna vez y le había explicado a la gente, que el sistema interamericano de derechos humanos es totalmente distinto a todos los demás. Este sistema se basa en nomenclaturas
que son estándares de juicios anteriores, similares a la jurisprudencia que conocemos todos. Entonces, cuando a nosotros nos atacaban y nos decían, Paraguay incumplió tal cosa, violó tal derecho, como en el caso tal, entonces nosotros le teníamos que decir, el caso tal no es aplicable a Paraguay, porque pasó tal cosa diferente. Entonces, vos estás ahí en la audiencia y te miran los jueces y te temblás, porque hay una presencia, una energía increíble, y acá está el secretario que toma nota, y es él realmente el que toma punto por punto la nomenclatura de los alegatos. Por eso a mí me decía la experta, vos tenés que leer tranquilo, pausado, cada emoción tuya te va a hacer perder 12 segundos a 20. ¿Y qué es lo que es una emoción? Y cuando yo me paro y hago un exabrupto o alguna exclamación, yo pierdo 12 segundos de explicación a mi secretario. Y el secretario se pierde también. Sin embargo, si yo le voy marcando, juntando jurisprudencia, él anota y cada punto que yo le digo es a favor nuestro. ¿Cuándo decidieron y cómo decidieron que vaya Mario Abdo Benítez a esta audiencia? Ese mismo día. Ese mismo día nosotros estábamos, me llama el presidente, voy a contar una infidencia seguramente, pero me llama el presidente y me dice, Sergio, me voy. ¿Y vos querés que me vaya? Me dice. Yo le digo, presidente, claro que quiero que vengas. Y me dice, pero consultá, me dice. Y bueno, y consulto, y el primero que estaba enfrente mío era el doctor Oscar Latorre. Y yo le digo, doctor Latorre, si el presidente quiere saber si es conveniente que venga. Y el doctor Latorre mira al vacío y me dice, no, Sergio, me dice, fíjate que tanto esfuerzo hasta ahora y para que nos vaya mal por una cuestión que se pueda hacer mal vista como intromisión, y se queda callado y mira al vacío y dice, a ver, que venga el presidente, claro que venga, ¿cómo? Que venga, si vamos ya al todo por el todo, si logramos esto es historia, si no logramos es un juicio que ya sabíamos que iba a terminar del modo que tenía que terminar. Y ahí le digo al presidente, presidente, dice que venga. Entonces me dice, pero es que todos los asesores me dicen que no, me dice. Y claro, y yo le llamo a los expertos y todos dicen, no es conveniente. Y ahí le digo, presidente, yo quiero que venga, y me dice, te juro, me dice, no me puedo quedar quieto, no les puedo ver así a las víctimas, me dice, yo me voy, me dice. Y ahí se toma la decisión y ahí viene al día siguiente, lo recibimos, entra con los protocolos correspondientes, pero se queda como público. Y esa es básicamente la diferencia, o sea, eso es lo que marcó la diferencia de su presencia respecto a que se considere o no una intromisión. Él se queda las 13 horas del proceso atrás nuestro, acompañándole a las víctimas. O sea, no es que él tenía alguna suerte de incidencia sobre los jueces. Tal es así que al despedirse los jueces, básicamente dicen muchas gracias por su presencia y nada, como uno más de la sala. Y eso es lo que marcó la diferencia entre que haya sido considerado como un acto de intromisión o no. ¿Qué fue lo que dijo básicamente la Corte Interamericana en su sentencia? Pues uno mirando, son 47 riquísimas páginas. Sí. En las que se hace referencia a mucho de lo que pasó internamente. Sí. Una de las cuestiones que había pasado y que recién había notado, y se lo pregunté a él en una charla telefónica el otro día en Monumental al ex legislador Luis Alberto Wagner, es que en un momento se cita que Luis Alberto Wagner junto a Cristina Rom fueron a visitar a las dos personas que eran las encargadas de la casa, donde supuestamente estuvieron Juana Ron y Anuncio Martí, para obligarlas a que involucren al comisario Schembori y al comisario Gamarra bajo amenaza. Sí. Y él decía, yo fui efectivamente a esa casa, yo sí creo que ellos fueron torturados, me ratifico en que fueron torturados y fueron secuestrados, pero era uno de los elementos que apareció ahí. Sí. ¿Qué más dijo la Corte en su sentencia? La Corte lo que dice es que ninguno de los elementos que ellos denunciaron tiene un valor probatorio, tiene una constancia probatoria. Incluso esa. Hay una declaración en donde ellos dicen involucran al comisario. Sin embargo, una declaración posterior dice a mí me amenazó Wagner. Exacto. Para que diga esto. Después, por ejemplo, la sentencia dice que todo lo que ellos manifestaron es solamente
son solamente dichos de ellos, de las víctimas. Fíjate quiénes son sus testigos principales, ellos mismos. Yo me quejé en un momento y dije, se le está dando la oportunidad de volver a denunciar, de volver a demandar, de ajustar lo que no hicieron. Pero sin embargo, efectivamente jugó a favor nuestro que ellos, las propias víctimas, sean sus propios testigos. ¿Por qué? Porque era básicamente, tiene que ser cierto lo que yo digo. Ninguna de sus acusaciones tiene sustento probatorio. Eso es lo que dice la sentencia. Incluso en un momento la sentencia dice que la mayoría de los testigos de Arrón y de Martí se iban a contar algo que escucharon, Ya escucharon, sí. que eran testigos de oída, básicamente. De hecho, los médicos también. Exacto. Los médicos Y- firman un informe sin haber examinado al paciente. Exacto. Y en el caso de la Coñata, a quien citan en particular, la sentencia de la Corte dice, respecto a Héctor La Coñata, dice, él sí que, de hecho, palabras más, palabras menos, no es luego que escuchó nomás algo que alguien dijo. Escuchó a alguien a otro y ese otro le contó a él Sí. lo que había escuchado. Así mismo, esa construcción no se sostiene. Esa construcción no se sostiene y sobre todo, como te digo, los estándares que utilizaron para acusarnos no eran aplicables a Paraguay. Entonces ese cóctel es lo que desató en decir, no se pueden aprovechar del sistema. Y se hizo al lugar, al pedido y a la primer sentencia que quita, que declara la no responsabilidad del Estado en ninguna violación de las denunciadas. ¿Por qué le dieron tan poca relevancia en la sentencia en sí a la cuestión médica? ¿Por qué no fue un elemento tan desglosado el del informe médico en sí? Por el mismo argumento, porque ellos consideraban que no era válido ese informe. Eso, cuando nosotros le decimos, no puede ser válido un informe sin inspección, y nosotros le agregamos además un informe pericial del doctor Lemir, donde él decía que todas las cosas, o sea, todos los puntos del informe fueron rebatidos después con la inspección. Porque ellos se someten a una inspección después. Y todo lo que se le inspecciona es absolutamente contradictorio con lo que dice el informe. Te quiero contar algo respecto a la Coñata. Nosotros en una parte de los alegatos le decimos, la Coñata es el primero que después pide la revocatoria del estatus de Exacto. refugiados. O sea, imagínate que uno de sus testigos estrella, que es cierto, va y dice lo que escucha, después él mismo se da cuenta y dice, no, yo pido la revocatoria del estatus. ¿Qué dice la sentencia respecto a otro de los elementos que ellos reclaman, que se los haya presentado como enemigos del pueblo paraguayo? Porque ellos dicen, se rompe nuestro Sí. principio de inocencia presentándonos en Paraguay como enemigos del pueblo paraguayo. ¿Qué le responde la Corte ante eso? La Corte, yo creo que eso habrá hecho el colombiano, porque el colombiano en la audiencia ya les dice, ustedes no es que ellos eran personas que no tenían ninguna causa anterior. Ellos realmente estaban siendo sindicados, prófugos de la justicia en una investigación y le dice, ustedes con su actividad de fugarse no le pueden prohibir al Estado que recurra a cualquier mecanismo para buscar a las personas prófugas. Entonces, es considerado como un derecho del Estado y eso es súper fundamental. Eso le va a servir a muchas personas, a muchos estados sobre todo, para que utilicen. Ellos le dicen, al fugarse dos personas, al estar reticentes a someterse a la justicia, eso no les puede limitar al Estado, no le puede limitar al Estado a establecer mecanismos para buscarlos. Entonces dicen, no puede ser considerado eso una violación. No, hay la violación de un principio cuando además los datos que figuraban en ese afiche eran todos corroborados con sentencias judiciales que lo respaldaban. Doctor, así como tan firmemente decías que no podías poner la mano en el fuego diciendo que efectivamente sabe Brasil dónde están Juan Arrón y Anuncio Martí o que eventualmente no terminen fugándose, ¿cuál estimás va a ser el final el próximo 14 cuando CONARE finalmente decida la suerte de ambos? Yo te digo, al igual que dije en esta causa, vos me preguntaste, ¿cuándo supiste que ganábamos? Y cuando vi. Cuando creí y cuando sentí
que ganamos al salir de la audiencia. Y respecto al CONARE, te digo lo mismo, no sé qué van a fallar, pero estoy seguro que con todo lo que hizo el Estado paraguayo, más todos los hechos, más esta sentencia, deberían fallar a favor del Estado paraguayo y retirarles el Estado. Yo anhelo que estas dos personas, que estas tres personas en realidad, vengan a someterse a la justicia por una cuestión muy sencilla: fortalecimiento de las instituciones, credibilidad nuevamente en el Poder Judicial, que nos hace falta. Es necesario que el paraguayo tenga esa credibilidad nuevamente, y sobre todo por las víctimas. ¿Dónde queda confirmado que Juan Arrón y Anuncio Martí, con esto que hicieron ante la Corte, en realidad lo que buscaban era quedar fuera de la causa María Edith Bordón de Bernardi? Queda confirmado hay un acta que ellos firmaron en la Procuraduría General, y ellos manifiestan y dicen: para retirar esta denuncia exigimos una cantidad de cosas, entre ellos la famosa calle, y además exigimos un pago, o sea, una cuestión pecuniaria, y que se anule la causa del secuestro de María Edith. Ellos lo firman. Yo le pregunto eso a él en la audiencia. No sé si ha de recordar la gente. Yo le pregunto a él y él me dice que no. Y yo antes me había encargado de que todos los jueces tengan a mano el escrito. Y cuando él dice que no, todos los jueces miran y se quedan como diciendo: espera, está diciendo que no, algo que él firmó. Y ahí él se quiebra. Ahí él empieza definitivamente a quebrarse. Esa pregunta considero que fue el origen de todo el quiebre y de todas las mentiras posteriores de la audiencia. A partir de este momento, Esteban Aquino, que había accionado contra Cristina Rom porque una y otra vez lo involucraba en algo que él ni siquiera estaba en Paraguay, decía estaba fuera, en Francia, según tengo entendido, ¿ya puede a partir de ahora llevar adelante el recurso en instancias judiciales paraguayas, o ese ya es esa ya es una acción que murió definitivamente? No, sí puede, porque lo que ordenó la Corte fue el cese de la acción. La Corte no ordenó ni el archivamiento ni el sobreseimiento de la querellada. Lo que ordenó fue el cese, mientras dure el proceso, naturalmente, porque lo que dice la Convención es que mientras que dure el proceso, las personas no podrán ser procesadas ni amedrentadas por sus dichos en la audiencia. Doctor, por último, en términos finales, si tomás el Excel o mirás el cuadernito de todo lo que costó el caso Arrón y Martí al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana, ¿cuál es el monto final de todo lo que costó esto al Estado paraguayo? Y más de $50.000. Más de $50.000 nos costó, entre viajes, pasajes, independientemente a qué institución gastó. Imagínate que nosotros nos quedamos sin presupuesto ya, porque teníamos que llevar el equipo, no podíamos ir solos. Vi que una de las críticas era eso: ¿para qué fueron tantas personas? Y si nosotros no íbamos preparados como fuimos, no íbamos a ganar. Por eso yo destaco el valor y el trabajo en equipo. De verdad, este fue un trabajo en equipo de interinstitucional, y sin ese trabajo de todo el equipo no se iba a poder llegar a este objetivo. Y yo te digo, realmente importante, es muy grande lo que se logró. Es muy grande, es histórico, pero histórico a niveles comparables con la decisión del presidente Hayes. Así, a esos niveles te digo. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a vos, Santi. Felicidades. El Gracias. doctor Sergio Cosia, Procurador General de la República.